La siguiente pregunta contiene estas palabras. ¿Qué puedo hacer cuando pierdo el sentido de propósito en mi vida? Bueno, pues cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, comenzamos a entender para qué nacimos y cuál era realmente y cuál sigue siendo el propósito para nuestra vida. Y el propósito para nuestra vida es simplemente conocer a Dios. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, dijo Jesucristo, que conozcas a mi Padre y a su Hijo a quien Él ha enviado. Entonces, cuando una persona pierde el propósito de su vida, lo que está diciendo es, ya perdí el propósito o ya perdí el sentido de seguir conociendo a Dios. Esto tiene una raíz. Entonces, ¿qué debes hacer? Veamos en primer lugar, ¿qué puede provocar que una persona pierda este propósito? En el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 en adelante, escuchamos estas palabras. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos o flojos para oír. Porque debiendo ya muchos ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor a la carta a los Hebreos está explicándonos que hay cantidad, tal vez podríamos decir millones de cristianos, que se dicen cristianos, pero que ya tienen 5 años en Cristo, 8 años en Cristo, 10 años en Cristo, y que ya deberían estar ganando personas, deberían estar dando estudios en sus casas, a sus hermanos, a sus empleados en sus oficinas, a sus familiares. Sin embargo, después de tanto tiempo, todavía siguen necesitando el alimento que se le llama la leche espiritual. O sea, todavía no entienden Hebreos, todavía no entienden Apocalipsis, todavía no entienden cosas del Antiguo Testamento por flojos, porque no han dedicado su vida a realmente escudriñar las Escrituras. Y dice el apóstol que escribió este libro que estas personas o estos cristianos que todavía necesitan leche y que el alimento sólido no lo pueden digerir, son inexpertos en las palabras de justicia. Y cuando un cristiano se siente de esta manera, inmediatamente le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a las circunstancias, le echa la culpa a la novia o al novio, o le echa la culpa a la inflación, etcétera, etcétera, sin darse cuenta que todas las raíces de todos nuestros problemas que están moviéndonos a enfriarnos no vienen de afuera ni de alrededor, sino dentro de nosotros. Veamos esta última verdad en la iglesia de Éfeso, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2. Cristo le escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no puedes soportar a los malos, has probado a los falsos apóstoles, has tenido paciencia, y después de todas estas cosas, pues vemos que tal vez eran cristianos que estaban involucrados en evangelismo, etcétera, etcétera, pero caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cuántos cristianos vemos por apariencia que parece que están muy alentados en ganar las almas y predicar, pero realmente viven vidas sin falta de propósito, frustrados, amargados, rencorosos, insatisfechos en su vida, insatisfechos en su trabajo? Y encontramos la raíz. Les dice Cristo: todo esto que haces está muy bien, pero has perdido tu primer amor.
¿Cuál es el primer amor? Es el momento cuando recibimos a Cristo, que estamos apasionados por Él, enamorados de la persona del Hijo de Dios y queremos saber más de Él y nos discipulamos. Pero puede pasar el tiempo cuando este amor por la verdad, este amor por estudiar, por discipularnos, se va desvaneciendo y nunca descubrimos que lo que nos mantiene calientitos, lo que nos mantiene cerca de Dios, lo que nos mantiene de nunca perder el propósito para seguir a Cristo, es nuestra relación con Él. Y esto es exactamente como en un matrimonio. Imaginemos a un esposo que a la esposa le compra un abrigo de pieles y la esposa tiene un buen carro, tiene una buena casa, y pasan 2 años y le dice la esposa al esposo: ¿sabes qué, Pancho? Que tú y yo no tenemos nada, no nos conocemos. Y le contesta el esposo: bueno, pues es que mira nomás, tu closet tiene la mejor ropa y tienes carro y tienes casa. Y le dice la esposa: sí, me has comprado muchas cosas, pero no te conozco. Tú y yo no hemos tenido una relación, casi no platicamos, casi no me vas a conocer tus sentimientos ni los míos, porque no tienes tiempo para mí. Estás demasiado ocupado en tu trabajo, proveyéndome de cosas y sirviéndome de cosas. Pero el matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio es la unión de 2 personas del sexo opuesto que se unen para conocerse el uno al otro, y es imposible el conocimiento sin conversar, sin platicar, sin el compañerismo. Es exacto con Jesucristo. Tú puedes ser un cristiano que hace muchas cosas para Dios y has levantado 50 iglesias, sin embargo, no tienes tiempo para la Biblia. No tienes tiempo para tus devocionales, no tienes tiempo para Jesucristo. Y observemos lo que le dice Cristo a estos cristianos en el versículo 5. ¿Cuál es entonces la respuesta? ¿Qué puedo hacer cuando pierdes tu propósito? Recuerda dónde has caído. Número 1. Recuerda cuándo comenzaste a enfriarte. Tal vez cuando comenzaste a tener novio, o cuando comenzaste a tener novia, o cuando te casaste, o cuando tuviste un mejor trabajo. Tienes que recordar cuándo comenzaste a enfriarte en tu relación con Jesucristo. Cuando lo recuerdes, entonces, dice la Biblia, arrepiéntete. Dile: Señor, tienes razón. Desde que estoy jugando fútbol, desde que estoy jugando tenis, desde que conocí a Pancho o a Clemente o a Juan Perengano, me alejé de ti. Y si tú no recuerdas el punto de donde tú comenzaste a enfriarte, no se puede otra vez renovar esta pasión por el Señor. Dice Cristo: recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si tú no lo haces, finalmente Jesucristo advierte: quitaré tu candelero de tu lugar. Sabemos que el candelero representa en la Biblia a la iglesia y a nosotros, porque somos la luz del mundo. ¿Qué está diciendo Cristo? Una persona que ha perdido su propósito, que porque no ha tenido la relación que yo quiero que tengas con Cristo, pierdes tu testimonio, vas a dejar de alumbrar, no vas a tener el poder dentro de tu vida para enfrentar las tentaciones del futuro, porque separados de mí, nada podrán hacer. Y dice en 1 Corintios 10, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué son los que caen? Porque creyeron que estaban firmes. Así que cualquier cristiano que crea que está firme va a caer, porque nunca podemos estar firmes hasta que estamos verdaderamente agarrados de la palabra de vida, que es la palabra de Dios.